De forma general, debemos conocer que el mieloma múltiple corresponde aproximadamente al 10% de todas las neoplasias hematológicas, o sea, de todos los cánceres de las células de la sangre. Y en las últimas décadas ha existido una evolución muy marcada en las estrategias de manejo. Todo ha sido derivado de un mayor entendimiento de la biología de la enfermedad, del desarrollo de nuevas terapias y de mejores medidas de soporte que nos han ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y aumentar la expectativa de vida. ¿Qué es el mieloma múltiple? De forma muy general, hablamos de un cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son un tipo de células relacionadas con el sistema inmunitario que en general se encuentran en la médula ósea. Son derivadas de un linfocito B, que es una célula muy importante en este sistema, que está encargado en parte de funciones relacionadas con la defensa a procesos infecciosos. Cuando este linfocito B evoluciona ante una infección y empieza la producción de anticuerpos, empezamos a hablar de un estadio más maduro relacionado con la célula plasmática. Entonces, su función inicial o normal es la producción de anticuerpos, pero en este tipo de neoplasia, estos anticuerpos van a producirse de forma anormal y desproporcionada. Las células normales plasmáticas se encuentran en la médula ósea y producen anticuerpos en una cantidad variable con subtipos identificados. En el mieloma múltiple hay una proliferación anormal de estas células con una producción de un único anticuerpo y de ahí empezamos a escuchar la palabra de proteína monoclonal o de un componente monoclonal o anticuerpo monoclonal, que es lo que generalmente siempre tratamos de medir en la evaluación de la enfermedad. Datos de Estados Unidos para el 2023 nos muestran una incidencia de nuevos casos de aproximadamente 35.730 eventos, con unas tasas de muerte estimadas para el 2023 de 12.590 y una incidencia de nuevos casos, lo cual corresponde a una tasa anual en promedio por 100.000 personas de aproximadamente 7 nuevos casos y unas tasas de muerte de 3.1 por 100.000 personas, lo cual se ha sacado de un promedio derivado desde el 2016 al 2020. El mieloma es con frecuencia diagnosticado principalmente en personas entre los 65 y 74 años, con una edad media de diagnóstico a los 69 años, que corresponde al mayor promedio al mayor porcentaje de población entre los 65 y 74 años, correspondiendo al 31%. Un porcentaje muy pequeño, menor del 2%, se presenta o se puede dar en pacientes menores de 40 años. Las tendencias en las tasas de incidencia desde muchos años atrás, desde 1975 hacia el 2019, nos han mostrado por sexo una tendencia al incremento progresivo con una incidencia por hombres de aproximadamente 9 casos por 100.000 personas y de mujeres de 5 casos por 100.000 personas para el 2019, con estadísticas de Estados Unidos. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud en los cuales nos muestran tasas de incidencia estandarizadas para edades mayores de 55 años, tanto hombres y mujeres, y dentro de estos Colombia estaría en un promedio una tasa de 11.4 a 15.8 nuevos casos por 100.000 personas. ¿Qué signos y síntomas debemos conocer del mieloma múltiple? Pues principalmente, como lo hemos comentado, el 60% de los pacientes se presentan inicialmente con dolor óseo, secundario pues a la destrucción que se presenta en el componente óseo a nivel de caderas, espalda, cráneo principalmente, como destrucción o infiltración secundaria por las células malignas. También se presentan con fracturas no proporcionadas con el estímulo recibido, con hipercalcemia, que hace referencia a los niveles elevados de calcio, que pueden presentar diferentes manifestaciones, dentro de las cuales son notables debilidad, somnolencia, confusión. También, a medida que la infiltración de las células malignas invaden la médula ósea, los recuentos celulares normales van a estar bajos, presentándose anemia, con la sensación secundaria de cansancio, decaimiento, mucha somnolencia durante el día. Leucopenia, que hace referencia a los conteos bajos de los leucocitos y lo que puede favorecer principalmente al desarrollo de infecciones. Y trombocitopenia, que hace referencia a las plaquetas bajas con el incremento en el riesgo de diferentes sangrados.
El daño renal se va a presentar por también acúmulo de algunos componentes de este anticuerpo monoclonal, lo que va a llevar en algunos casos a la insuficiencia renal y la posibilidad de requerir terapia de reemplazo renal o diálisis como tal. ¿Cómo diagnosticamos el mieloma múltiple? Que es importante que tengan en mente. Nosotros lo que tratamos de evaluar es cuál es ese componente malo, ese anticuerpo malo o componente monoclonal que está asociado a la enfermedad. Utilizamos exámenes para evaluar esto, que son denominados la electroforesis de proteína, que va a medir si hay una proteína monoclonal, y lo que mide es qué cantidad de esta proteína puede estar presente tanto en suero como en orina. Con la inmunofijación lo que queremos ver cuál es el tipo de esta proteína. Y con la medición de las cadenas livianas libres en suero, kappa y lambda, queremos ver un componente de la estructura de este anticuerpo monoclonal que también puede estar elevado en ciertos casos. En el hemograma buscamos evaluar principalmente que los leucocitos pues no estén bajos, comprometidos, que favorecería las infecciones, evaluar el grado de anemia que tiene el paciente, solicitamos niveles de creatinina para evaluar la función del riñón, tenemos también que evaluar los niveles de calcio y otros marcadores como la albúmina, la beta-2-glicoproteína y la deshidrogenasa láctica, que pueden ser marcadores pronósticos de la enfermedad. Entonces, ¿qué otras herramientas utilizamos para diagnosticar el mieloma múltiple? Entonces, sabemos que es necesario realizar un estudio en médula ósea. En este estudio lo que hacemos es una evaluación de una parte líquida y sólida, donde vamos a tomar una muestra del hueso de la cadera y ahí vamos a evaluar diferentes aspectos, la forma y el aspecto de las células. También se utilizan algunas tinciones a lo que hace referencia a la inmunohistoquímica, en la cual se observan cambios de coloraciones en las células y nos ayudan a identificar las células neoplásicas. Con la citometría de flujo también podemos ver marcadores celulares que nos pueden indicar si son anormales, si son de mieloma o si corresponden a otra neoplasia hematológica. Adicionalmente, tomamos herramientas para evaluar o muestras para evaluar los cromosomas, que hablamos como del componente genético de las células, de las hebras largas de DNA, y con esto lo que buscamos ver es si hay en algunos casos muchos cromosomas de un tipo, si hay pocos cromosomas, si hay intercambio entre estos cromosomas o pérdida de material de estos cromosomas, lo cual va a ser importante para predecir el pronóstico de una persona con mieloma. Otras técnicas importantes utilizan tintes fluorescentes que lo que van a marcar son ciertas partes del cromosoma y pueden documentar cambios muy pequeños que no fueron documentados con los estudios convencionales y que son muy importantes para hablar de pronóstico. Entonces, el diagnóstico lo vamos a tener cuando ya tenemos la evidencia de un tumor de células plasmáticas o al menos el 10% de estas células plasmáticas en médula ósea con alguna de las siguientes situaciones: con un nivel aumentado de calcio, con un deterioro de la función renal, con la presencia de anemia, con las lesiones líticas, que lo que hace referencia es la presencia como de huequitos óseos producidos por el crecimiento de esas células neoplásicas, y eso lo vamos a ver por tomografía, resonancia o PET, tomografía por emisión de positrones. Y también podemos evaluar el aumento de una de las partes estructurales de ese anticuerpo, o la presencia en algunos casos de un 60% más de células plasmáticas también nos va a establecer el diagnóstico de mieloma múltiple. Tenemos diferentes estadios del mieloma múltiple, con los cuales podemos determinar cada etapa del mieloma según el sistema de estadificación internacional revisado, que va a evaluar la concentración de albúmina en sangre, de beta-2 microglobulina, de deshidrogenasa láctica y las anomalías específicas de esta enfermedad. Con eso vamos a determinar pronóstico en nuestros pacientes. ¿Cómo se trata el mieloma múltiple? Pues el objetivo de la charla no es como tal el tratamiento, pero pues sabemos que es importante tener en mente que la opción como tal es la administración de quimioterapia con otros medicamentos que van a modular la parte inmunológica y que también van a favorecer la destrucción de estas células. Dentro de estos hay múltiples opciones de tratamientos. Inicialmente se utilizan tripletas, o sea, la composición de 3 medicamentos. En algunos casos desde el principio podemos utilizar 4 medicamentos, pero pues cada tratamiento es muy condicionado al caso específico de nuestros pacientes. O sea, hay opciones nuevas con terapias dirigidas, altas dosis de quimioterapia y trasplante de precursores hematopoyéticos para consolidar, y medidas adicionales en algunas condiciones específicas en las cuales es necesario administrar radioterapia o cirugía. Entonces, ¿qué queremos lograr? Una respuesta completa
que no haya evidencia del componente monoclonal y con esto impactar en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. En los últimos años se ha iniciado un debate de cura versus control de la enfermedad, en la cual se ha tratado de establecer si es necesario utilizar unas quimioterapias con múltiples fármacos y que nos lleven a un control mayor de la enfermedad. Inicialmente, o como se mencionaba previamente, estábamos hablando de buscar también un estatus negativo de la enfermedad medible residual, que también va a impactar en el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué preguntas se pueden hacer ustedes al momento de decidir el tratamiento cuando nosotros planteamos que vamos a iniciar quimioterapia? Pueden plantearse el interrogante de cuáles son mis opciones de tratamiento, cuál sería el objetivo del tratamiento, con qué prontitud tenemos que empezar este tratamiento, su duración, cómo será la experiencia, dónde se llevará a cabo. Todas esas son inquietudes que ustedes nos deben plantear. ¿Cuáles son los riesgos o qué debo hacer para reducir estos efectos secundarios? De todas formas, debemos tener en mente que hasta el momento consideramos una enfermedad incurable, que se presenta con múltiples recaídas, progresión de la enfermedad, que hay un impacto en el desenlace, sobre todo en aquellos pacientes altamente pretratados, refractarios a tratamiento, que no existe un algoritmo de tratamiento simple, siempre tratamos es de minimizar la toxicidad y preservar la calidad de vida. ¿Cuál es la supervivencia 5 años después de ser diagnosticado con mieloma? Aproximadamente 60% de supervivencia relativa, pero hay múltiples factores que pueden contribuir a esto, dentro de estos cambios entre los cromosomas, niveles de ciertas proteínas, sustancias en la sangre, entre otros. Y hay muchos aspectos determinantes en la elección del tratamiento. Factores relacionados con el paciente, la edad, qué tan frágil es, el estado funcional, las comorbilidades, si es elegible o no a trasplante desde el principio del tratamiento. Debemos también tener en cuenta factores relacionados con la enfermedad, el tipo, el riesgo de la enfermedad, la respuesta a terapias previas. También debemos tener en cuenta algunos factores relacionados con el tratamiento, como la respuesta o refractariedad a terapias previas, si previamente recibieron un único, un doble o triple combinación de medicamentos, el tipo y la severidad de efectos adversos, entre otros. Para recordar, debemos tener entonces en mente que el mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas, son células productoras de anticuerpo que debemos tener en cuenta en nuestra familia, en nuestro entorno, signos de alarma como el dolor óseo, la presencia de anemia, el deterioro de la función renal, y que actualmente contamos con múltiples opciones de tratamiento que nos han llevado a una mejoría en tasas de respuesta, calidad de vida y expectativa de vida de nuestros pacientes. Gracias.